¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta actividad llamada Nuestro propio libro. Mi nombre es Luis Manuel Roa Bello, estudiante de octavo semestre de la Universidad Autónoma de Querétaro, y el día de hoy tendremos como objetivo crear un libro. Para esto necesitamos poner en marcha nuestra creatividad y posteriormente nuestras habilidades manuales y artísticas para ilustrar nuestra historia y plasmarla en un libro. Comenzaremos hablando un poco acerca de los cuentos, los textos literarios, qué son, cómo se conforman. Posteriormente vamos a crear nuestro propio cuento y para concluir les voy a enseñar 3 maneras en las cuales ustedes pueden crear su propio libro con materiales sencillos y desde su casa. Antes que entrar de lleno a los cuentos, hay que hablar acerca de los textos literarios. Los textos literarios tienen la intención de mostrar todos los recursos que ofrece la lengua para crear belleza. En nuestro caso, la lengua es el español. El lector es el personaje principal junto con el autor. Es quien crea y le da sentido al texto o a la historia. Dentro de los textos literarios, los principales son el cuento, la novela, la leyenda, el mito, la fábula y el poema. En nuestro caso, el día de hoy nos centraremos en el cuento. Ahora sí, hablemos acerca del cuento. El cuento es una narración breve de acción condensada. Esto quiere decir que las acciones descritas en el cuento tienen que estar en el menor espacio posible, ya que se busca que un cuento siempre sea corto, y de asunto imaginario que procede de la tradición oral, en el cual se conjugan varios elementos, cada uno con ciertas características. Los cuentos se dividen en 3 partes fundamentales: el planteamiento, el desarrollo y el desenlace. El planteamiento, llamémosle, es el inicio del cuento. Aquí se resuelven las preguntas ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿dónde? y ¿por qué? En esta parte del cuento determinamos quiénes y cómo serán los personajes. Continuando, el desarrollo nos define cuál es el problema o los problemas a los cuales se enfrentarán los personajes y nos detalla a fondo el conflicto. Finalmente, el desenlace es lo sorpresivo o lo que determinará la historia. En este punto, en el desenlace, se puede llegar a resolver el problema o el conflicto por el cual estuvieron pasando los personajes del cuento. Existe un momento en el cuento que se encuentra entre el desarrollo y el desenlace. Este momento se conoce como el clímax. No llega a ser tal cual como una parte en la que se divida el cuento. Sin embargo, es muy importante que esté dentro de nuestra historia. Este momento, clímax, es el punto de mayor tensión dentro del cuento. Por lo general es lo que da pauta a que pueda cambiar o pasar la historia del desarrollo al desenlace. Antes de iniciar a escribir nuestro cuento, tenemos que tener claro que todo esto surge a partir de una idea. Por eso es muy importante ponernos creativos y tener una idea interesante en la cual se pueda basar nuestra historia. Siempre se parte de una idea que puede ser, por lo general, un hecho imaginario. Algunos ejemplos podrían ser la aparición de un extraterrestre, una aventura mágica, luchar contra un dragón o algo divertido, por ejemplo, tener a un león de mascota. En muchos casos, la idea es el problema por el cual van a enfrentarse los personajes, por ejemplo, perderse en una selva. Ahora te voy a mostrar algunos ejemplos de los cuentos, sobre todo para que veas cómo están hechos. Este pues es un cuento que todos conocemos, de la Cenicienta. Algo clave para que un cuento sea atractivo son las ilustraciones. Podrás darte cuenta, apenas abro el libro, lo primero que veo es una ilustración. Por ejemplo, en este libro tenemos una ilustración que ocupa casi toda la hoja y un poco de texto. Esto nos sirve muchísimo para mantenernos interesados en la historia.
Ahora tenemos otros ejemplos como este, en el cual te muestro toda una página está dedicada para la ilustración, mientras que otra página está dedicada al texto. Esto nos sirve muchísimo para tener una idea de qué es lo que estamos leyendo. Es muy importante para meternos en la historia por completo. Entonces, en este caso, si se está hablando de un faraón y de lo que usualmente hacía en sus tardes, aquí tienes la ilustración. Eso hace que la lectura sea muchísimo más sencilla y más divertida. Finalmente, te muestro un ejemplo más, en el cual se tiene el texto de un lado y la ilustración de otro. También te quiero mostrar que todos los que te mostré, son cortos. Recuerda que un cuento tiene que ser breve y sobre todo que veas también la forma que guardan los cuentos, que más adelante vamos a intentar hacer con materiales que tengamos en nuestra casa. Bien, ahora que ya sabemos qué es un cuento, sus partes y sus elementos, podemos ahora sí ponernos creativos y crear nuestro propio cuento. Yo aquí lo que te recomiendo es, antes que nada, tener una idea. Una idea te puede llegar pensando en las cosas que te gustan o en una aventura que te gustaría tener alguna vez en tu vida. Por ejemplo, en mi caso se me ocurre, a mí me gustan mucho los animales y mi animal favorito es el jaguar. Entonces, la idea que se me viene a la cabeza sería, ¿qué pasaría si yo tuviera un jaguar como mascota? Esa sería una idea que se me viene a mi mente y que me gustaría empezar a desarrollar. Entonces, una vez que tengo esa idea en mi mente, un jaguar como mascota, las posibilidades son ilimitadas. Vamos, se te puede imaginar lo que venga a tu mente y tú lo puedes convertir en un cuento. En mi caso, empezaré por responder las preguntas del planteamiento, que como ya vimos antes, son 5. El qué, quién o quiénes, cómo, dónde y por qué. Así que te invito a que pienses en algo que te guste, en una aventura que te guste explorar y a partir de eso puedas crear tu propia historia. En mi caso, tengo una hoja en la que voy a usar primero para hacer todo el cuento. Aquí puedo ir anotando, si algo no me gusta lo borro. Entonces ya tengo mi idea y en base a eso comenzaremos así a ponernos ingeniosos, respetando, recuerda, las partes de nuestro cuento: el planteamiento, el desarrollo, un clímax y el desenlace. Entonces comenzaré y en un momento más les muestro el resultado. 20 minutos después. Listo. Después de unos 20-25 minutos tengo mi historia. Te puedo decir que me divertí muchísimo haciéndola. Por eso es muy importante que escojas un tema o una idea que sea de tu agrado, ya que así vas a dejar que tu imaginación fluya por completo y las ideas que lleguen se te van a hacer bastante divertidas. Te puedo decir, yo me llevé una hoja por los dos lados, tanto por aquí como por acá. Aquí está, te quiero leer mi cuento. Sin embargo, primero lo vamos a hacer, ahora sí, un libro. Ya que fuimos autores de nuestro cuento, ahora vamos a crear nuestro propio libro. Vamos a intentar que esta historia la podamos plasmar y dejar algo similar a los libros que te mostré, e intentar que quede de esta manera. Como te comenté al inicio, te voy a enseñar varias y diversas maneras en las cuales pues yo he investigado y he podido crear libros. Son distintas formas derivado a que tienen distinta complejidad. Te voy a mostrar desde el más sencillo que puedas hacer en tu casa, que nada necesitas hojas, hasta el más complicado en el que realmente va a aparecer un libro. Así que es también importante que hagas primero tu cuento para saber más o menos cuántas hojas vas a necesitar y qué tan grande va a ser tu libro. Pero bueno, una vez que tenemos nuestro cuento hecho,
ahora sí, a comenzar con nuestras habilidades manuales. Listo, comencemos con el primer método para crear nuestro libro. Para esto vamos a necesitar hojas, un pedazo de cartón o de cartulina. Te recomiendo, podría ser con la misma hoja, con una hoja, sin embargo te recomiendo que sea con un material un poco más duro, ya que este será nuestra portada y la contraportada, quiere decir lo que va por fuera de nuestro libro. Esta parte, estas serían las hojas y esta sería la portada y la contraportada. Por lo general están hechos de un material más resistente, por lo que te recomiendo que sea cartón o, en su caso, una cartulina. Necesitaremos también una regla, tijeras y un lápiz. Es muy sencillo de hacer. Ok, para comenzar vamos a poner lo que vendría siendo nuestra portada y contraportada sobre todas las hojas. Cabe recalcar que tienen que ser todo del mismo tamaño. Aquí en mi caso yo estoy usando hojas recicladas. Esto nada más para mostrarte cómo es. Sin embargo, tú una vez que lo hagas puedes usar hojas normales, digamos, hojas sin usar. En este caso estoy usando estas hojas para no desperdiciar papel. Entonces, comenzamos. Vamos a, de forma horizontal, vamos a doblarlas por la mitad. Una vez dobladas por la mitad, tomamos la primera, que nos servirá como portada, y vamos a medir el doblez que hicimos. En mi caso yo lo voy a marcar con este plumón para que veas dónde es. Y en mi caso, esta es una hoja normal, esto mide 21.5 centímetros. Lo que vamos a hacer es dividir ese número entre 2. Así te puede salir otro número, 23, 24. Te comento, en una hoja tamaño carta normal, esto mide 21.5 centímetros. Al dividirlo entre 2 nos da 10.75. Para hacerlo más sencillo vamos a redondearlo a 11 centímetros, como si fuera la mitad. A su vez, esos 11 centímetros los vamos a volver a dividir entre 2. 11 centímetros entre 2 es 5.5. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Desde el inicio de la hoja vamos a marcar esos 5.5 centímetros. Aquí está. Y también en el otro extremo, 5.5 centímetros. Nos debe de quedar algo similar a eso. Ahora, lo que haremos es cortar la parte de adentro, la parte que no pertenece a los bordes de 5.5 centímetros. Cortemos lo que está adentro. Para esto nos apoyamos de una tijera. Vamos a hacer un ligero corte pequeño para que pueda entrar la tijera. Y ahora sí, comenzamos a cortar. Corto hasta donde hice mi marca de 5.5 centímetros. Nos queda algo de esta manera. Si te das cuenta, está abierta por el centro. Las orillas se quedaron juntas. Esta va a ser la portada. Ahora, con las hojas voy a hacer lo mismo. Lo mismo comenzando por marcar donde está el doblez del medio. Lo voy a marcar igual. Ahora vuelvo a marcar
Los extremos ya sabíamos que eran 5.5 centímetros. Las marcas son las mismas que en la hoja pasada. Listo. Ahora, en vez de cortar el centro, vamos a cortar los extremos. Vamos a hacer lo contrario que hicimos. Entonces, procedemos a cortar los extremos. Y nos quedará algo así. Está separado de los extremos. Ahora, este que está abierto del centro, vamos a doblar y esta parte tiene que entrar por el corte que hicimos. ¿Te das cuenta? Aquí ya cruzó por completo. Y ahora lo que voy a hacer finalmente es desdoblarlo. Listo. Esta es la primera manera de hacer nuestro libro. Como pudiste ver, esta es la manera más sencilla de crear nuestro libro. Realmente solamente necesitamos hojas y hacer el corte. Claro, acompañado de medir y hacer los cálculos correspondientes. Pero aquí ya te muestro más a detalle cómo se ve nuestro libro. Te recuerdo, yo estoy usando hojas reciclables. ¿Esto qué quiere decir? Que ya fueron usadas. Lo estoy haciendo así para no tener que gastar hojas nuevas. Sin embargo, en tu caso, si eliges hacer este método, tendrás que usar hojas nuevas. Así que, por favor, ignora todo lo que se ve aquí adentro. Recuerda que es para cuidar, pues, nuestros recursos, en este caso, no desperdiciar papel. Así queda. Podemos hojearlo. Está pegado, ya que lo que hicimos fue embonar las hojas. Así que una vez tener esta estructura del libro, podemos empezar aquí con nuestro título y comenzar a escribir nuestro cuento. Ok, ahora te voy a mostrar el siguiente método para crear tu libro. Este es un poquito más complejo. Este ya ocupa más tiempo y más materiales. Comenzando por hilos. En este caso puedes usar hilo del color que tú quieras. En mi caso, yo lo voy a usar rojo, que es mi color preferido. También necesitamos de la aguja, lápiz adhesivo, cinta Durex, regla, tijera, nuestras hojas y comencemos. Okay, en este método, al igual que el anterior, vamos a utilizar hojas. Lo primero que vamos a hacer es alinearlas todas y buscar la mitad de las hojas puestas en horizontal. Te recuerdo, ya en el método anterior medimos la línea del doblez y sabíamos que mide 21.5. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Queremos tener 4 puntos sobre esta línea, sobre el doblez, que queden lo más iguales en la separación posible. No se puede que quede completamente igual, pero vamos a buscar que quede la misma distancia entre todos esos puntos que vamos a hacer. Si en mi caso, si esto mide 21.5, si lo divido entre 4, me sale un número aproximado de 5.30 centímetros. Ok, no hay que ser tan específicos. Yo te podría decir que con 5 centímetros nos va a quedar bien. Entonces, eso es justamente lo que voy a hacer. Voy a tomar mi regla, un plumón
y cada 5 centímetros voy a ir marcando. Presta mucha atención, así quedaron, ahí se ven los 4 puntos marcados. Vamos a doblarlo. Mira lo que vamos a hacer. Donde pusimos nuestro punto, donde están nuestros puntos, vamos a cortar. Pero vamos a cortar un poco. Estamos hablando de que vamos a cortar a lo mucho medio centímetro. No es necesario que lo midas, simple y sencillamente fíjate que cortes todas las hojas. Con mucho cuidado. Vamos a ir cortando hasta que sientas que ya cortó todas las hojas. ¿Ve? Aquí se ve que el corte ya atravesó todas las hojas. Vamos a hacer lo mismo en los demás puntos. Recuerda que es un ligero corte. Es un corte ligero. Solamente para que las hojas por donde vamos a pasar el hilo. Ok, ahora continuando, vamos a poner el hilo en la aguja. Eso es un poco complicado. Si puedes pedirle a algún adulto que te ayude, o si tú puedes hacerlo solo, que mejor. Mucho cuidado con la aguja porque te puede llegar a picar y te puede llegar a doler. Entonces, por favor, ten muchísimo cuidado con la punta de la aguja. Okay, vamos a sacar una cantidad considerable de hilo. Yo te podría decir al menos medio metro. Okay, lo que vamos a hacer es agarrar una cantidad de hojas, las que tú veas convenientes para tu libro. En este caso yo tomé 5 y las vamos a ir cosiendo por los orificios que hicimos. Desde dentro, como ya tenemos nuestro corte, es más sencillo, cruzamos. Aquí, antes de finalizar, antes de que se nos acabe nuestro hilo, te recomiendo que lo agarres de un extremo del papel con una pincita o bien con el pegamento. Te recomiendo sobre todo una pincita. O sea, no va a pasar todo el hilo. Tiene que darte algo así. Va a quedar detenido por esta pinza. Y vámonos al siguiente corte. Vamos al siguiente corte. Ahora aquí ya están todas las hojas unidas. Te puedes dar cuenta, aquí se ve el hilo. Sin embargo, vamos a hacer este procedimiento varias veces. O sea, ahora vamos de regreso. Es sencillo, tal vez aquí no se aprecia tan bien, pero tienes que ir pasando el hilo de donde sale al siguiente. De donde sale al siguiente. Lo mismo, ahora estamos del otro lado, de donde salió al siguiente orificio. De donde salió al siguiente orificio. Así vamos a repetir hasta que se nos acabe el hilo. Listo. Mira cómo queda. Si te das cuenta, queda muy rojo por la cantidad de veces que pasé el hilo. Yo creo que lo pasé como unas 6 veces de cada lado. Aquí ya digamos es la última. Y lo que vamos a hacer es ahora retirar nuestro hilo. Y vamos a quitar el que está pegado o con la pincita. Tienen que quedarnos del mismo lado, o sea, por dentro.
Vamos a hacer un nudo y vamos a cortar el sobrante. De esta forma nuestras hojas quedaron cosidas. Esta es la segunda manera de hacer tu libro. Aquí con un poco de cinta Durex lo pases por encima del hilo que hicimos y tapando los orificios que hicimos con la tijera. Esto para que tu libro dure muchísimo más tiempo. Y listo. Puedes ver, queda más parejito que el anterior y la verdad es que el hecho de que esté cosido hace que se vea bastante bien. Segundo método. Ok, y en este último y tercer método te voy a enseñar otra manera más en la cual puedes hacer tu propio libro. Necesitas hojas. Estas yo te recomiendo que las cortes a la medida que tú quieras. No es como los métodos pasados. Estos pueden ser del tamaño que tú quieras. Una hoja de color, del color de preferencia. Lápiz adhesivo y cinta Durex. Es opcional, pero si la puedes usar, es la mejor forma en la que queda el libro. Ok, al igual que en los métodos pasados, vamos a alinear nuestras hojas de forma que queden todas ordenadas. Vamos a hojearlas un poco. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es medir esta parte, vean, el largo de nuestra hoja. En mi caso son 18 centímetros. Aquí tú lo puedes hacer de la medida que tú quieras, no te preocupes. Son 18 centímetros y también vamos a medir 2 centímetros, al menos 2 centímetros hacia adentro. Pueden ser más, pueden ser menos. Eso va a ser lo que va a pegar nuestro libro de este lado. 2 centímetros y 2 centímetros del otro lado. Ahora, con nuestra hoja de color vamos a cortar un pedazo que tenga 4 centímetros de ancho. Esto es porque yo escogí 2. Yo aquí escogí 2 y 2. Entonces lo que voy a utilizar para pegarlos tiene que medir 4. Si tú hubieses escogido 3 o 4, en el caso de 3 tendrías que ser 3 más 3. Tendría que ser de 6 el ancho. Entonces esta tira de color depende del ancho que tú escojas. Te repito, yo escogí 2 centímetros, por eso son 2 de este lado más 2 de este lado. El ancho de mi tira es de 4 centímetros. Van a quedar 2 aquí y 2 atrás. Y tiene que tener la misma altura del libro. Ok. El primer paso es, con tu lápiz adhesivo, vas a hacer que todas las hojas queden derechitas. Aquí necesitas que queden lo más derechitas posible. Y una vez que están completamente derechitas, vas a pasar tu lápiz adhesivo. Vamos a esperar a que peguen. Esto es probable que lo tengas que hacer varias veces, aproximadamente unas 3 o 4 veces, esperando a que pegue entre una y una. Ahora bien, si no quieres esperar, como es mi caso, aquí es donde ocupamos un poco de cinta adhesiva. Ocupamos un pedazo que sea aproximadamente del largo del libro y pegamos mitad y mitad. Te comento, este paso es opcional, este paso es nada más para hacerlo más rápido. Lo partimos a la mitad para que en mi caso queden 2 centímetros y 2 centímetros de cada lado y a pegar para que quede como si fuera el borde de nuestro libro. Algo eficiente
Listo. Quedó nuestra última manera de hacer nuestro libro. Este método va a ser el que yo voy a utilizar. Entonces te recomiendo que utilices esta pincita, al menos en lo que termina de pegar todo. Ahora sí, como te comenté, este método es el que yo voy a utilizar. Aquí voy a escribir la historia que hace unos momentos te enseñé. Ahorita la voy a escribir aquí. Claro, voy a ponerle sus ilustraciones y su texto, y en un momento te muestro cómo quedó mi libro. Terminé de pasar todo el texto y de agregar ilustraciones a mi cuento. La portada siempre tiene que ir, pues, el título de tu libro. En mi caso yo decidí llamarlo No es lo que parece. Y claramente hasta abajo tienes que poner tu nombre, ya que tú fuiste el autor. Te lo puedo mostrar. Me llevó un buen rato, pero créeme que lo disfruté bastante porque, como te comenté, es una idea que me llamó mucho la atención. Entonces, es lo importante de que tengas una idea que te agrade, porque va a hacer que todo este proceso sea algo entretenido. Entonces, te lo voy a compartir. Esta historia comienza cuando Luis tenía 9 años. Él vivía en Veracruz, en un lugar muy cercano a un río. Acababa de comenzar el verano y con ello también las vacaciones. Una tarde especialmente calurosa, la familia de Luis decidió ir al río para poder refrescarse y pasar un buen rato. ¿Qué mejor manera de disfrutar de las vacaciones? En este caso, mira, yo escogí tener una página para el texto y otra página para el dibujo. En este caso, yo estoy seguro que puedes hacer dibujos mucho mejores. Yo hice lo mejor que pude. Continuando. Al estar jugando con su pelota, la lanzó tan fuerte que terminó entre la densa vegetación. Luis, con algo de temor, hizo a un lado las ramas e intentaba evitar los insectos. Ahí está, pude encontrar su pelota, pero antes de levantarla, escuchó una especie de maullido. Algo nervioso, se apresuró a recoger la pelota, pero enorme sorpresa se llevó al ver que detrás de la pelota había un pequeño animal. Tenía la forma de un gato pequeño, pero qué pelaje tan raro tenía, naranja con manchas negras. Aquí, al igual que en el anterior, de un lado dejé para hacer mi ilustración y del otro lado mi texto. No sé si se alcanza a ver, pero intenté hacer un jaguar pequeño. Bueno, en este caso, yo ya les había comentado que es un jaguar, pero ahí va mi historia. Continuó. Luis quedó encantado con lo que creía era un gato, así que decidió llevarlo a casa. Sus padres no estaban muy de acuerdo, sin embargo, casi les juró que él sería a cargo de su nueva mascota. Consiguió su caja de arena, alimento y hasta juguetes para gato. Eran amigos inseparables, todo el tiempo jugando y corriendo. La mejor parte del día era dormir juntos y escuchar el ronroneo de Miguel, nombre que decidió ponerle a su nuevo amigo. En este caso igual, de este lado el texto y de este lado dibujé a quien sería nuestro personaje, aparte de Luis, a Miguel, esperando el momento para ir a la cama. Aquí podemos ver un poquito gordito, viéndolo de espaldas. Conforme iban pasando los meses, Miguel crecía muy rápido. Tan solo en 3 meses ya era mucho más grande que cualquier otro gato, e incluso que muchos perros. El cuarto de Luis comenzó a ser pequeño para Miguel, por lo que, a escondidas, lo dejaba libre de vez en cuando por la casa. Aunque por su fuerza y peso rompía muchas cosas. Los cojines de la sala habían desaparecido, había rasguños en las paredes, y ni hablar de los ratones que hace meses no aparecían en la casa. Igualmente, de un lado el texto, y aquí pues intenté hacer los cojines, un rasguño y pues los ratones que de plano no aparecían por la casa. Una noche los padres de Luis tuvieron que salir, por lo que tuvo que quedarse solo.
En medio de la noche se comenzaron a escuchar ruidos extraños. Luis no tardó en entenderlo. Alguien se había metido a robar a la casa. Se encerró con Miguel en su cuarto, pero Miguel estaba muy inquieto. Mordía todo y mostraba sus colmillos al rugir. De pronto, Miguel dio un gran salto y logró abrir la puerta del cuarto. Luis salió detrás de él para que no fueran a lastimarlo, pero al salir de su cuarto no podía creer lo que veía. Miguel con un salto tiró al ladrón al suelo y comenzó a morderlo. El ladrón intentaba librarse, pero la fuerza de Miguel era mayor. «Miguel, basta», gritó Luis. El ladrón, al sentirse libre y con mordidas por todo el cuerpo, salió corriendo y gritando. En ese momento, Luis se dio cuenta, su amigo realmente era un jaguar. Todo el ruido llamó la atención de los vecinos, que de inmediato pidieron ayuda a la policía. Luis tuvo que buscar un lugar para esconder a Miguel y que no se lo llevaran los policías. Por suerte sus padres llegaron antes. Los papás de Luis no podían creerlo. Todo este tiempo habían tenido un jaguar en la casa, pero ayudaron a esconder a Miguel. Luis sabía que debía liberar a Miguel en donde pertenece, en la naturaleza, por lo que al día siguiente lo llevó a aquel lugar donde lo había encontrado, a un lado del río. Fue una despedida dolorosa para ambos. Eran mejores amigos. Luis prometió ir a visitarlo y así lo ha hecho durante muchos años. Luis dice que aún puede escuchar el ronroneo de Miguel en algunas ocasiones antes de ir a dormir, lo que indica la señal de que debe ir a visitar a su mejor amigo. Y finalmente, pues una viñeta de el final. ¿Qué te pareció mi historia? Esta es la historia, te lo comento. Le puse el título No es lo que parece. Y así quedó el libro, con sus ilustraciones, su texto. Si te das cuenta, tiene bastante la forma de un libro. Ahora bien, tú lo puedes decorar a tu manera. Yo aquí pues mantuve una decoración lo más sencilla posible, sin embargo tú puedes ponerle colores por atrás, en las páginas. No olvides numerar las páginas, los libros siempre tienen que ir numerados. Y te digo, este fue uno de los tantos métodos. Esto mismo lo puedes hacer con las otras maneras que vimos de hacer el libro. Ya bien sea el primero que te mostré, que era por cortar los bordes superiores e insertarlo en el centro, que es la manera más fácil. Igual te queda la forma de un libro, o con el hilo, que igual te lo mostré. Este me parece que queda bastante bonito, un poquito laborioso, pero este realmente sí parece un libro. Queda muy parejito de todo. El comentario que utilicé fue el último, pero pues aquí están las 3 maneras en las cuales puedes elegir hacer tu libro. Ya para finalizar, solamente quisiera que veas la forma en la cual se fue haciendo esta historia. Primero, tener la idea. Como te comenté, mi idea era tener un jaguar de mascota. Después, piensas en los personajes. En mi caso, fui yo, Luis, y un jaguar llamado Miguel. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Son preguntas que tienes que ir describiendo en el inicio de la historia. Si te das cuenta, en mi inicio yo voy mencionando ese tipo de detalles. El desarrollo te puedo decir que comienza cuando Luis decide llevar a su nueva mascota a su casa, porque ahí es donde realmente comienza el conflicto. El conflicto en este caso es que tú tienes una nueva mascota sin saber que es un jaguar. Y ahí va describiendo todos los problemas que suceden con Miguel, que pues comienza a ser muy grande, comienza a hacer muchos destrozos en la casa, porque claro, no es un gato. Después, recuerda, muy importante, el clímax de la historia. El clímax es el que nos ayuda a unir el desarrollo con el desenlace. En este caso, el clímax de mi historia fue
cuando el ladrón se mete a robar a la casa. Es el momento de mayor tensión y es lo que ayuda a llevar a finalizar la historia. Por último, el fin de la historia es cuando llegan los papás de Luis, ayudan a esconder a Miguel y finalmente Luis decide liberar a Miguel en la naturaleza, en la selva, que fue donde lo encontró. Entonces, nota que tiene que cumplir las características de las partes y contestar ciertas preguntas para que tú puedas considerar tu obra como un cuento. ¿Ok? Esta forma de hacer los libros realmente te puede servir no solo para hacer un cuento. Aquí puedes usar uno para hacer tu diario, para hacer una libreta de dibujos, para hacer una libreta de anotaciones. Esta vez te enseñé cómo hacer un cuento, pero sin embargo esta técnica la puedes usar para muchas otras cosas y la puedes perfeccionar aún. La verdad, la forma en la que te la mostré es muy sencilla. Estoy seguro que si le inviertes un poquito más de tiempo puedes encontrar una manera mejor de hacerlo. Y pues bueno, eso fue todo por mi parte. Espero te hayas entretenido bastante como yo lo hice, imaginándote pues toda una historia, ilustrándola, sobre todo también haciendo los libros. Que tengas un muy buen rato haciendo esta actividad y pues nada, recibe un gran saludo de mi parte.